Queremos resolver 2 coseno 3x más 1 igual a 0 en el intervalo de 0 a 2 pi radianes. Es importante reconocer que este intervalo es para el ángulo x, no para el ángulo 3x. El intervalo es cuando x es mayor o igual a 0 radianes y menos de 2 pi radianes. Encontremos el intervalo para el ángulo 3x. Para hacer esto, multiplicamos todo por 3. 3 veces 0 sigue siendo 0, por lo que tenemos 0 menor o igual que 3 veces x es 3 veces menor que 3 veces 2pi es 6pi. Al resolver para el ángulo 3x, necesitamos resolver desde 0 a 6 pi radianes. Como tenemos un ángulo triple aquí, realicemos una sustitución, dejemos que u sea igual a 3x. Si u era igual a 3x, podemos reescribir la ecuación original como 2 coseno u más 1 es igual a 0. Ahora resolveremos esta ecuación para u de 0 a 6 pi radianes nuevamente porque u es 3x. Y luego volveremos y encontraremos las soluciones para solo x. Para aislar el coseno u, restamos 1 a ambos lados y luego dividimos ambos lados por 2, lo que nos da el coseno u es igual a la mitad negativa. En el círculo unitario, coseno θ es igual a x, así que ahora encontramos los puntos en el círculo unitario donde la coordenada x es negativa a la mitad. Y sabemos que x es negativo en el segundo cuadrante y el tercer cuadrante. Al observar el segundo cuadrante, observe cómo en este punto del círculo unitario la coordenada x es negativa a la mitad, lo que significa que cada vez que el lado terminal de un ángulo en la posición estándar intersecta el círculo unitario en este punto, el valor de la función coseno es la mitad negativa, y sabemos que el lado inicial está a lo largo del eje x positivo, por lo que la primera solución en términos de u es este ángulo aquí, que es 120 grados o 2/3 de radianes pi. Entonces, sigamos adelante y la lista u equivale a 2/3 de pi radianes, pero recuerde que estamos resolviendo esto para u de 0 a 6 pi radianes y, por lo tanto, hay 2 ángulos más que podemos encontrar en este intervalo que tienen este lado como el lado terminal. El siguiente ángulo sería una rotación completa alrededor del círculo unitario, y luego de vuelta a este lado terminal, que debería ser este ángulo aquí. Esto sería 2/3 de radianes pi más 2 radianes pi. Y 2/3 pi más 2 pi es igual a 2/3 pi más 6/3 pi, que es igual a 8/3 pi. 6/3 pi, which is equal to 8/3 pi. El siguiente ángulo será 2 rotaciones completas alrededor del círculo unitario, y luego de regreso a este lado terminal, que debería ser este ángulo. Una rotación, 2 rotaciones, y luego de vuelta a este lado terminal. Este ángulo es 2/3 pi radianes más 4 pi radianes, agregar 4 pi radianes es lo mismo que sumar 12/3 pi. 2/3 pi más 12/3 pi es 14/3 pi. Si lo giramos 3 veces alrededor del círculo unitario, y luego volvemos a este lado del terminal, estaríamos más allá de los 6 radianes pi. Ahora pasemos al tercer cuadrante, observe que este punto en el círculo unitario tiene una coordenada x de la mitad negativa. Lo que significa que cualquier ángulo en la posición estándar que tiene un lado terminal que interseca el círculo unitario en este punto tiene un valor de función coseno de la mitad negativa. Entonces el primer ángulo es este ángulo aquí que es 240 grados, o 4/3 de radianes pi. Vamos a escribir esto aquí, así tenemos 4/3 de pi radianes. Pero hay 2 ángulos más en este intervalo que tienen el mismo lado terminal. O podemos decir 2 ángulos coterminales más en este intervalo. La siguiente sería una rotación alrededor del círculo unitario, y luego volver al mismo lado terminal que es este ángulo, solo 4/3 pi radianes más 2 radianes pi. Y 4/3 de radianes pi más 2 pi radianes es lo mismo nosotros más 6/3 de radianes pi, que son 10/3 de radianes pi. Y el siguiente ángulo sería 2 rotaciones alrededor del círculo de la unidad de regreso al mismo lado terminal, que sería este ángulo. Una rotación, 2 rotaciones, y luego de vuelta al lado terminal. Esto es 4/3 pi radianes más 4 pi radianes, o más 12/3 pi radianes, que es igual a 16/3 pi radianes.
Pero recuerda que U es igual a 3x. Así que si U es igual a 3x necesitamos resolver para x dividiríamos U por 3, lo que nos da x es igual a U dividido por 3 si queremos 1/3 U. Lo que significa que para encontrar x necesitamos multiplicar los 6 ángulos por 1/3. Entonces, 1/3 por 2/3 de pi radianes es igual a 2/9 pi radianes. 1/3 de 8/3 de pi radianes es 8/9 pi radianes. 1/3 por 14/3 de pi radianes es 14/9 pi radianes. Y 1/3 por 4/3 pi es 4/9 pi. 1/3 por 10/3 pi es 10/9 pi. Y finalmente, 1/3 de 16/3 pi es 16/9 pi. Entonces, hay 6 valores de x que satisfacen la ecuación dada durante el intervalo dado. Espero que hayas encontrado esto útil.